Muy buenos días. ¿Cómo están todos en esta maravillosa mañana? Un poco nublada, pero entendemos que hoy es un día muy especial, ¿no? Un día que no pasa desapercibido, un día que justamente tenemos una vez al año. Así que, como seguramente deben estar sospechando, hoy vamos a hablar de la Navidad, ¿no? Porque coincide justamente con el primer día de la semana cuando nos reunimos a adorar a Dios. Coincide que justamente hoy se celebra la Navidad. Y me gustaría aprovechar este tiempo y la oportunidad de hablar hoy delante de ustedes para hacer énfasis en el verdadero sentido de la Navidad. Y es que lastimosamente hoy en día la Navidad ha adoptado muchas ideas, muchas formas, muchos conceptos, muchos personajes que, si los revisamos a cada uno, no se apegan a lo que realmente es la Navidad o el significado que la palabra del Señor nos enseña a través de las Escrituras. Y todo eso, precisamente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, viviendo en este mundo con todo alrededor de esas ideas, de esos conceptos que consumimos, ya sea en la televisión, en redes sociales, por la calle, en cualquier entorno en el que nosotros nos movamos, vamos a tener esa influencia justamente de algunas ideas que se han venido distorsionando con el tiempo. Pero la idea de hoy es justamente recordar qué celebramos nosotros los cristianos en Navidad y por qué precisamente se llama también Navidad. Así que dentro de los significados, ¿no?, que ha venido tomando la Navidad a lo largo del tiempo, se ha relacionado mucho con lo que son regalos, ¿no? Se ha relacionado mucho con lo que es vacaciones, con lo que es el aguinaldo, ¿no? Se ha relacionado también con la comida, el gran banquete que por lo general hay en aquel día donde celebramos justamente esta fecha, y a muchas cosas más que, si nos ponemos a detallar, son cosas materiales, ¿no? Son cosas superficiales, que sí, que las podemos disfrutar, que las podemos aprovechar, pero no olvidando el foco principal y recordando que estas cosas que acabo de mencionar son adorno, son acompañantes de lo que nosotros realmente estamos celebrando. ¿Qué quiere decir eso? Que si aún hicieran falta los regalos, la comida, el aguinaldo, las vacaciones, etc., igual aún así podemos celebrar la Navidad. Porque celebrar la Navidad es recordar el nacimiento de una persona importantísima en nuestra vida como cristianos. No es cualquier nacimiento, es el nacimiento del Señor Jesús. Y es que si nos vamos nuevamente a la palabra Navidad, viene de natividad, que significa nacimiento, que quiere decir que nosotros estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Y para que nosotros podamos refrescar un poco eso y poder ir a donde fue celebrada la primera Navidad, simplemente podemos tomar la palabra y ir a aquel momento tan especial que justamente hoy estamos recordando y que justamente hoy vamos a celebrar. Así que les voy a pedir que por favor me acompañen a Lucas capítulo 2. Recuerden la lectura de nuestro hermano Tomás antes, al inicio de la reunión. Vamos a estar por ahí recordando el evento que justamente hoy nos tiene acá y que también vamos a celebrar. Así que por favor acompáñenme, Lucas 2. Voy a leer a partir del versículo 1 para más o menos conocer el contexto de lo que estamos viendo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, su prometida, para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito.
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños, durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Vamos a parar hasta ahí. Esto es lo que estamos celebrando hoy. Eso es lo que para nosotros los cristianos significa la Navidad. Es ese momento en el que se ve el cumplimiento de las tantas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Fue el momento en el que Dios decidió enviar a su Hijo. Fue el momento preciso, oportuno, ni un minuto más, ni un minuto menos. Fue el momento en el que el Señor cumplió su plan, cumplió su promesa, enviando a su Hijo para la redención del ser humano. Pero lo que me llama la atención de este evento tan maravilloso e importante es la respuesta de aquellos que pudieron presenciar aquel momento. Y eso es lo que quiero resaltar en esta mañana. La respuesta que nosotros debemos tener ante ese evento tan maravilloso que hoy nos tiene aquí reunidos. Que hoy, gracias a ese nacimiento, podemos ser parte de la familia de Dios. Y que hoy, gracias a ese evento, precisamente obtenemos la salvación de Dios. Y una de las primeras respuestas fue la de los ángeles. Vayamos al versículo 13. Dice: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, haciendo que, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Me imagino que para los pastores, porque si leemos en los versículos siguientes, se habían atemorizado, sentían temor. Algunas versiones dicen que se sobrecogieron, se angustiaron al estar en la presencia de un ejército. Ahora, imagínense un ejército terrenal, donde está soldado tras soldado, imponente, ¿no? De alguna manera. Ahora imagínense el ejército de ángeles, rodeados de la gloria de Dios. Es algo para simplemente sentirse atemorizado. Pero los ángeles le dijeron: no sientan temor. Venimos aquí ¿para qué? Para dar gloria a Dios y alabarlo, porque les ha nacido un Salvador. ¿Quién es quién? El Cristo, nuestro Señor. Luego, después de eso, los pastores hacen caso a las indicaciones de los ángeles, ¿no? Y van a buscar a este bebé recién nacido en el pesebre envuelto en pañales. ¿Y cuál es la respuesta de ellos al ver al niño nacido? En principio, cuando oyeron esto, se maravillaron. Dieron gracias a Dios, alabaron a Dios, porque entendían realmente qué había pasado. Había nacido el Salvador. Ahora imagínense que ellos, teniendo una pequeña idea de lo que iba a pasar, ahora nosotros, conociendo la historia de principio a fin, ¿cómo no deberíamos estar nosotros de igualmente o más maravillados por este suceso? Porque no solo nació, no solo se quedó en bebé, aquel hijo prometido, como en algunas partes lo hacen ver, el niño Jesús, que se entiende que por supuesto fue niño,
porque Dios adoptó la forma humana desde principio hasta fin. Pero no quedó allí, gracias a Dios no quedó allí. Se hizo hombre, nos dio ejemplo, cumplió la ley de principio a fin, no tuvo pecado desde su nacimiento hasta su muerte. Fue el Cordero que Dios designó para hacer el sacrificio por la expiación de nuestro pecado. Se entregó, sacrificó su vida, y como bien lo había dicho Dorian al momento de la cena, se sacrificó, entregó su cuerpo y su sangre para nuestra redención. Es algo maravilloso, es algo que nosotros debemos tener presente hoy, por supuesto, no solo hoy. Aprovechar que este evento es tan popular para anunciar al mundo lo que realmente se celebra en la vida, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Ese es el momento oportuno para decirle al mundo lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros hemos obedecido y lo que nosotros creemos y hemos adoptado como la fe y nuestra esperanza futura. Así que sigamos. Dice: los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Esa respuesta de estar maravillado, de estar asombrado, de estar sorprendido, de estar agradecido, porque Dios se hizo carne, porque vino a este mundo a entregar su vida. Aunque ellos lo habían visto recién nacido, pero entendían el propósito por el cual Él había venido a este mundo. Continuemos. Después de eso, ustedes saben que Jesús nació en un contexto judío, una familia judía, que debía cumplir ciertas costumbres, ciertas leyes que se habían interpuesto a lo largo del tiempo. Dice en el versículo 22: al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Aquí viene la segunda reacción que quiero resaltar. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y lo bendijo diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. María y José, los padres del niño, estaban asombrados de las cosas que él decía. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel y para la señal de contradicción. Y una espada traspasará aún su propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí tenemos un hombre fiel, esperando la promesa, esperando aquello que Dios había prometido, que era enviar al Salvador. Imagínese a este hombre yendo todos los días al templo, esperando aquella promesa, esperando aquello que se le había revelado, de ver al Salvador. De pequeño, pero entendiendo el propósito maravilloso que tenía en sus manos. Esta persona que era fiel a Dios,
que confiaba en las promesas del Señor, salvaba su corazón de que pudiera ver aquel maravilloso niño que traía salvación no solo al pueblo de Israel, sino, como lo dice él, a todo el mundo. Es hermoso, es maravilloso. Ahora, hay una tercera respuesta que también quiero que veamos, pero esa la vamos a encontrar en Mateo. Así que les voy a pedir, los que quieran acompañarme, a Mateo capítulo 2. Vamos a estar desde el versículo 2 en adelante. Mateo capítulo 2, versículo 2 en adelante. No, vamos a leer el versículo 1, perdón. Dice así: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Aquí viene. Cuando vieron la estrella se regocijaron con mucha alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y bueno, ya después la historia que ya seguramente muchos saben. Aquí podemos ver la respuesta también de hombres sabios a quienes se les había revelado el nacimiento de aquel que iba a ser el rey de Israel. Pero no un rey como fueron los anteriores, sino un rey que iba a perdurar para siempre. ¿Y cuál fue la respuesta de estos sabios? Adorarlo, maravillarse, alegrarse, postrarse ante tan maravilloso evento. Ahora, vuelvo y pregunto: ¿acaso ellos sabían algo que nosotros no? ¿Por qué nuestra respuesta ante tan maravilloso evento no es la misma que la de estos hombres, que pudieron solo palpar algo pequeño de lo que significa la venida de Jesús para nosotros? ¿No deberíamos nosotros tener una respuesta aún más maravillosa ante tan gran evento? No hoy, que precisamente el mundo celebra su nacimiento, no deberíamos realmente demostrar con nuestra vida, con nuestra fe, con nuestra creencia, con nuestra esperanza, y compartirla al mundo de por quién creemos, de por quién dependemos y a quién confiamos nuestra vida. Este es un momento para que el mundo realmente entienda el verdadero propósito de la venida de Dios, la verdadera celebración de la Navidad, lo que significa realmente, más allá de las cosas materiales que al principio mencionamos, que como bien dije, no quiero que malentiendan, está bien que las podamos tener en este día, pero que no sean el fin de esta fecha, sino que sea algo que acompañe esta celebración maravillosa, que es el nacimiento de nuestro Salvador.
y que nuestros chicos también puedan entender tan maravilloso propósito de Dios a través de Jesús. Que ellos también puedan vislumbrar la esperanza que nosotros queremos compartir con ellos. Que su fe sea fuerte desde pequeños, que tengan aquel conocimiento que buscamos para que cuando grandes se mantengan unidos a Cristo. Porque el mundo va a tratar de arrebatarlo. El mundo va a tratar de llevárselo con todas ideas, filosofías, prácticas, ideologías que son tan populares, que están de moda, que son totalmente erradas y aberrantes ante los ojos de Dios. Pero si ellos no tienen fuertes sus cimientos, como dice la palabra, van a ser como olas llevadas por el viento, de aquí para allá. Así que nosotros debemos esforzarnos, debemos enfocarnos en el verdadero propósito de esta fecha tan especial. Y que ya sea que lo celebremos en lo íntimo, en grupo, como iglesia, tengamos presente a nuestro Señor Jesús en la mesa esta noche. Por supuesto, no es algo que solo debemos tener presente hoy porque el mundo lo celebra, pero nosotros cristianos debe ser una alegría y una celebración de todos los días, cuando nos levantamos y pasamos tiempo con Dios en oración, cuando tomamos su palabra y hablamos con Dios, mejor dicho, Él habla con nosotros. Es ese tiempo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Es aquel tiempo que fortalece nuestra fe, que fortalece nuestra esperanza. Porque ese fortalecimiento, ese crecimiento no se va a dar por ósmosis. No crean que porque tengo la Biblia cerrada junto a la mesita de noche, todo ese conocimiento se va a ir transmitiendo en la noche mientras duermo. Ojalá fuera así. Porque a los que les gusta dormir mucho, ya serían unos sabios, eruditos de la palabra de Dios. Requiere esfuerzo propio, responsabilidad, voluntad, dominio propio. Y va a reflejar si realmente nosotros amamos a Dios o si creemos que amamos a Dios. Se va a reflejar en nuestra vida. Recuerde que el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Bien. Esta respuesta que lastimosamente ha venido siendo de parte de nosotros ante tan maravilloso evento ha sido por algo muy puntual y que ha afectado nuestra vida en general, y es el pecado. El pecado y por supuesto la influencia que tenemos del mundo exterior. Y es difícil no tener esa influencia porque justamente nos movemos en este mundo, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio, tenemos que hacer distintas tareas que involucran el contexto exterior. Pero a nosotros, si tenemos un correcto concepto de lo que significa, de lo que es, de quién es Dios, por supuesto vamos a poder discernir e identificar las cosas que son incorrectas. Pero el pecado es justamente la raíz del problema. ¿Bien? Y démonos cuenta que se convierte como en un círculo. El pecado viene a ser nuestro obstáculo mayor para nuestro acercamiento a Dios. ¿Pero por qué vino Jesús? ¿Qué dice Mateo? Ya que estamos en Mateo, vayamos al capítulo 1 y leamos el versículo 21, que nos va a aclarar esa duda. Dice así: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el pecado es nuestro mayor obstáculo para acercarnos a Dios. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Salvarnos del pecado. Es por eso la maravillosa alegría que nosotros debemos impregnar el día de hoy.
el que haya nacido aquel Salvador, el que nosotros celebremos hoy el nacimiento de aquel Salvador, que iba a hacer la tarea que para nosotros es imposible, que es apartarnos del pecado. Dios iba a hacer esa tarea. ¿Por medio de quién? De Jesús. Él vino a entregar su vida, Él vino a pagar el precio del pecado, la muerte. Jesús se entregó. ¿Por quién? Por nosotros. Y muchas veces nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué Dios envió a Jesús para darnos salvación? Entendemos para qué vino Jesús, ¿no? Para cumplir un propósito, un objetivo, una promesa de Dios. Ese es el para qué. Pero ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué envió a su Hijo a morir a cambio de nosotros? El texto más famoso, o uno de los más conocidos, por decirlo así. Vayamos a Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo por amor. Es la mayor muestra de amor que nosotros podamos ver, de entrega, de sacrificio, de que realmente Dios nos ama. En Jesús vemos cumplida todas las profecías, todas las promesas. Mejor dicho, Jesús es el centro de toda nuestra vida cristiana. Toda la Biblia habla y apunta a Cristo. Por eso mismo nosotros como cristianos debemos basar nuestra vida en torno ¿a quién? A Cristo. Él es, como se dice, el meollo del asunto. Él es el centro. Es donde tiene que ir apuntado nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo debe ir abocado y centrado en Jesús. ¿Qué dice Él de las tantas promesas que nos dio? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lastimosamente hoy vamos más en busca de las añadiduras que del reino de Dios. Pero bueno, justamente nos reunimos cada primer día de la semana para que nuevamente nuestra mente sea renovada y sea nuevamente llamado a ver el enfoque principal, que es Jesús en nuestra vida, y que hoy el mundo celebre. Y que hoy muy seguramente todos los que están acá tendrán planes, algún evento organizado, en donde justamente se van a juntar, pasar un rato agradable con la familia, tal vez con una rica comida, con regalos, recordando el regalo más precioso de nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. A través de esos regalos que nosotros compartimos, nuevamente damos memoria al regalo que Dios nos ha hecho a nosotros. El regalo que Dios nos envió gratuitamente, sin merecerlo. Todo lo contrario, merecíamos otra cosa, pero dentro del amor de Dios, dentro de su misericordia y gracia, Él nos dio el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. En Él encontramos todo: la vida, la esperanza. Y le esperamos también. No termina todo allí. Él ha prometido venir nuevamente por su pueblo. Esa es la esperanza que también debe animarnos día a día a recordar. El saber que Él va a estar, que está allí, acompañándonos hasta el fin del mundo, y que vendrá para llevarnos a todos a estar con Él por la eternidad.
Bien, entonces entendemos que necesitábamos un Salvador, ¿no? Porque había algo que afectaba nuestra vida, que nos tenía como enemigos de Dios, y que gracias a ese sacrificio hemos sido reconciliados. Gracias a ese nacimiento, a ese ejemplo de vida perfecto, a esa entrega, a esa muerte, pero también a esa resurrección, nosotros tenemos nuevamente de vuelta el camino hacia Dios. Hemos sido reconciliados, hemos sido nuevamente acercados a Dios, hemos sido adoptados para ser parte de esta familia eterna, divina y maravillosa, la cual hoy nuevamente celebramos. Así que ya para terminar, quiero cerrar con este pasaje que también nos recuerda nuevamente la idea del amor de Dios, que está en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice así. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el día de hoy los invito para que podamos traer a nuestra mente y llevar presente, tanto en este día como mañana y como el año que viene, tener presente el verdadero significado de lo que es nuestra salvación, nuestra fe, nuestra esperanza. Lo que hace que nosotros nos reunamos cada domingo. Lo que hace que nosotros pertenezcamos a una familia celestial. Y es traer a nuestra mente ese precioso momento, el cual hoy celebramos, y contemplemos la gloriosa, la perfecta y maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Si Jesús no hubiera venido al mundo, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pero que nos acerquemos de la misma manera como vemos la respuesta de aquellos hombres que pudieron prevenir, que pudieron estar en este momento tan maravilloso, de adoración, de inclinación, de postrarse ante la gloria de Dios. Es más, revisemos aquellos personajes que han tenido la oportunidad de estar ante la presencia de Dios. Es más, recordemos cómo están los ángeles alrededor de Dios, tapan su cara ante la santidad de Dios. Nosotros en muchas oportunidades nos relajamos demasiado y dejamos de vislumbrar las perfecciones de Dios en nuestra vida manifestadas en Jesucristo. Así que es un ánimo, hermanos, para que el día de hoy podamos llevar esto a nuestro hogar, para que podamos compartirlo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con aquellos que el día de hoy celebremos esta fecha tan especial. Compartamos nuestra fe y, por supuesto, compartamos el Salvador del mundo entero. Así que muchas gracias, que el Señor los bendiga en este hermoso día y gracias también por su atención.